Ya, ahí estamos entonces. eh, Arrancamos. Muy bien. Bueno, hermanos y hermanos de clase, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este capítulo especial de Bandera Roja, Banderas Negras. Estamos haciendo una entrevista a Jaime Baza, abogado constitucionalista. ¿Cómo estáis, Jaime? ¿Cómo te va? Bien, Claudia, ¿qué andamos? ¿Todo bien? Muchas gracias por la invitación. Bacán. Estamos también con Nico. Ahí, ¿cómo estáis, Nico? Un panelista destacado ya de Hola, Bandera. ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Todo bien, Gracias, Nico. Jaime, por estar presente. Sí, po. Oye, bueno, el programa de hoy está ligado básicamente a lo que entendemos por poder popular constituyente, lo que entendemos por este proceso constituyente, qué lecturas hacemos a partir de eso. Pero yo también me parece re importante partir mencionando quizá lo que ocurrió el día viernes, ¿no? O sea, no podemos partir esta conversación sin hablar lo que pasó con Anthony, ¿cierto? Que fue empujado por parte de los pacos al Mapocho, cómo se comportó el poder ahí, qué lecturas hacemos de eso y también cómo lo ligamos un poco con este caso Cascada de Ponce Lerú, que tuvo que pagar 3 palitos verdes cuando se había manoteado casi 100 y tantos palos verdes. Y ligado también con la manifestación del día lunes de los presos políticos. Todo eso hace como un mosaico de lo que estamos viviendo hoy día en la contingencia política, Jaime, y me gustaría poder que entráramos a picar un poquito con esos tres temas. ¿Qué lectura haces tú de esa contingencia para posterior a eso ya partir con los contenidos más de fondo del programa de hoy, con esta conversación que tenemos más espontánea, más fraterna, más fresca? Así que me gustaría que pudiéramos arrancar con eso, Jaime, en un primer momento. Sí, pues mira, un mosaico que mirado de cerca probablemente dice poco, ¿verdad? O sea, cada pieza por separada tiene un sentido, pero cuando uno mira el mosaico completo y la perspectiva completa, pucha, es capaz de llegar a conclusiones que eventualmente cada una de esas cuestiones por separada no te permitiría. Por ejemplo, lo del viernes en la noche en Santiago, ¿cierto? Esto que Carabineros arrojara a un adolescente por el puente hacia el río, en sí mismo es muy grave. La multa a Ponce Lerú en sí misma también es mucho dinero, son 3 millones de dólares. Eh, las protestas, ¿verdad? A propósito de los presos políticos, lo mismo. Pero cuando uno mira el panorama completo, te das cuenta de que la policía está actuando no para proteger un orden público, no para proteger el orden en la calle, sino que para proteger un orden social. Y ese orden social se sostiene, ¿verdad? Eh, a partir de los privilegios que conducen los modos de acumulación del poder de una élite muy privilegiada y desde la represión hacia aquellos sectores que se movilizan en contra del orden social. Piensa que Ponce Lerú ganó de manera fraudulenta 128 millones de dólares. La habían obligado a pagar una multa de 65 millones de dólares y se la rebajaron a 3. Claro, 3 millones de dólares para alguien como nosotros es caleta de plata, pues mucha plata. Es casi inconmensurable. ¿Cómo contáis esa cantidad de plata? Ujú. Pero el compadre ganó 128 millones de dólares de manera fraudulenta. O sea, aparte de la plata que eventualmente ganó, eventualmente en buena lid, se robó 128 millones de dólares y tiene que pagar 3. Y mientras tanto hay un cabro que es arrojado por el puente y mientras tanto hay presos políticos por manifestarse contra ese orden social. Yo creo que ese es como el panorama que muestra el mosaico, ¿verdad? Porque claro, cada una de estas teselas, cada una de estas partes del mosaico, vistas por separado, genera un efecto determinado, mayor o menor según el impacto de lo que estamos observando. Pero si uno lo ve en su conjunto, vemos cómo, primero, hay un orden social radicalmente injusto, muy inequitativo, que es funcional a formas de acumulación del poder y no solamente del capital, pero además vemos que la policía está funcionando, está operando bajo dirección del poder civil para proteger ese orden social, no para proteger el orden público, no para proteger los desórdenes en las calles, para proteger el orden económico y social vigente, ¿verdad? Sí, Y po. ahí cobra, creo yo, una mayor gravedad todavía lo del cabro en Santiago, lo de los presos, ¿verdad? Que todavía están presos algunos desde octubre del año pasado, etcétera. Claro, po, y con todo ese telón de fondo de abuso
de impunidad, ¿no? Que fueron también las causas que se explican un poco del estallido del 18 y la revuelta que tuvimos con los meses para adelante, Sí. te siguen manifestando eso, ¿no? Sigue el abuso, sigue el malestar, sigue la impunidad. Por lo tanto, de aquí para adelante, ¿cómo entender el proceso constituyente? Es la pregunta que nos convoca en el programa de hoy. A mí igual me hace súper pertinente partir mencionando quizá cómo podemos entender como primera definición, ¿no? Como primera aproximación para el público que nos está viendo, que los saludamos, dicho sea de paso, para que nos sigan ahí por redes sociales, bandera roja, bandera negra, ¿cierto? Y que somos parte de esta articulación Ecos del Pueblo. Jaime Baza, ¿qué se debe entender por pueblo constituido? ¿Qué se debe entender por poder popular constituyente? ¿Qué se debe entender bajo esa premisa en este contexto que estamos hoy día trabajando? Mira, yo diría que el estallido y la revuelta que le sigue tiene una manifestación doble. ¿Ah? Por un lado, hay una dimensión destituyente, ¿verdad? Que se manifiesta en contra de algo, y por otro lado hay una potencia constituyente que se manifiesta en favor de algo, ¿ya? Yo diría que esos dos elementos hay que ponerlos sobre la mesa porque este ciclo de cambio constitucional, este ciclo de cambio político, yo creo que solo va a conseguir generar los efectos que todos y todas esperamos si es que tenemos claridad contra qué nos hemos estado movilizando y qué es lo que queremos, ¿verdad? ¿Cuál es la propuesta, si tú quieres, alternativa? En la primera parte, en esta dimensión destituyente que tiene la revuelta que estalla en octubre, yo creo que hay una manifestación de voluntad política súper clara en contra de un orden neoliberal, ¿cierto? En contra de un orden económico y social que es funcional no solamente al abuso, sino que a la acumulación del poder que hace posible el abuso de poder, ¿verdad? Este malestar social que hemos estado percibiendo ya muy evidentemente a partir de octubre, es el síntoma, ¿verdad?, que nos permite identificar el problema. Y el problema que hay detrás del abuso del malestar es la concentración del poder, ¿cierto? Es la concentración lo que hace posible el abuso. Entonces, desde esa perspectiva, el estallido es una manifestación política popular contra esa forma de organización de la sociedad. No es solamente la destitución de las autoridades, que a lo mejor también tiene una dimensión importante en ese sentido. No es solamente una demanda popular en contra de Piñera o en contra del ministro del Interior de turno, ¿verdad? O en contra de, no sé, la fuerza pública. Es una forma de manifestación política en contra de un orden social determinado, ¿verdad? En contra del orden. Y esa cuestión a mí me parece fundamental para entender cómo se proyecta en clave constituyente lo que viene después. Porque nosotras, como personas hoy día, en ese orden social neoliberal, tenemos una función, tenemos una función más o menos importante. Lo que pasa es que es una función que no nos gusta, pero hemos cumplido una función, ¿verdad? Hemos cumplido la función de estar ahí permanentemente al pie del cañón en los malls, ¿verdad? En el consumo, en el sobreendeudamiento. Hemos dejado que otros y otras hablen en nombre nuestro, ¿verdad? Hemos dejado que los partidos políticos se roben prácticamente el espacio de representación popular. Eh, y para que las cosas cambien, también tiene que cambiar nuestra posición en ese orden social, ¿verdad? Por eso la dimensión constituyente, y lo que tú decías recién, del pueblo constituyente, es tan potente, porque lo que vemos en octubre es una manifestación de voluntad por una forma de organización política del poder distinta, no solamente contra lo que hay, sino que en favor de algo diferente. Y en esa alternativa, en esa propuesta alternativa de construcción de poder político, nuestra posición, creo yo, es clave y no se agota en el momento constituyente, no se agota en la Convención Constitucional, sino que se proyecta hacia el futuro, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un elemento que es importante, entre otras cosas para aprender también de los errores del pasado, ¿verdad? No basta con ganar el plebiscito, hay que seguir adelante con esta suerte de reivindicación popular por participar en el ejercicio del poder. Estamos conversando con Oye, Jaime Baza en este capítulo número 16 de Bandera Roja, Banderas Negras, hablando de poder popular constituyente, contingencia política y cómo entender este proceso. Nico, me gustaría que pudierais hacer una pregunta. ¿Cómo le ves? Jaime, como
tú lo mencionaste, que entender el conjunto de la problemática y de lo que estamos viviendo actualmente. Quisiera detenerme un poco en eso, en entender el conjunto, y para entender eso hay que tener una mirada histórica, que tú también lo has desarrollado en algunos de tus artículos que he podido leer por ahí, en el sentido de que tenemos tres constituciones principales acá en Chile, o sea, la de 1833, la de 1925, la de 1980. Y en cada una de esas constituciones que fueron dictadas, ¿no es cierto?, y fueron insertadas de una forma bien represiva y dictatorial por parte, no sé, la primera José Joaquín Prieto, la segunda Carlos Ibáñez Campo, la tercera Pinochet, ha existido un proceso constituyente paralelo, ¿bien? Un proceso de los pueblos. O sea, la del 33 también estaba todo el tema del proyecto federal, la del 25 estaba la Asamblea Constituyente de Obreros e Intelectuales, la del 80, o sea, la antecedió el proceso de la Unidad Popular. Entonces, eso se genera la construcción de Estado en Chile a través de esas tres constituciones, ¿bien? Con un predominio de la elite política y económica. La pregunta, ¿qué elementos comunes tú ves en estas tres constituciones en la construcción de Estado? O sea, ¿qué elementos comunes y de continuidad que se siguen manifestando hoy en día a partir de esta construcción de Estado que tiene como una línea común, que es la consolidación de una clase política y económica bastante cohesionada, en cierto sentido? Incluso Salazar lo plantea, que Chile es un país muy estable, pero poco legítimo. O sea, tenemos muy pocos ejercicios de legitimidad, ¿no es cierto?, y democracia directa en nuestro proceso de construcción de Estado. ¿Cómo lo ves tú ahora, en el actual proceso, bajo esta mirada histórica? Esa es una perspectiva que surge harto cuando se está hablando de la tradición constitucional chilena. Y especialmente cuando ciertos sectores tratan de presentar la dictadura de Pinochet y el golpe de Estado del 73 como una excepción, ¿verdad? Como si Chile hubiese sido siempre una taza de leche dominada por el respeto al Estado de Derecho, y el golpe del 73 y la dictadura haya sido una excepción. Y yo tengo la impresión de que la dictadura de Pinochet y el golpe de Estado del 73 no es una excepción, sino que es más bien la regla que ha marcado la historia de Chile en los últimos siglos. Y que efectivamente, si algo tienen en común esos procesos constituyentes, principalmente el del 33, el del 25 y el del 80, y que están acompañados básicamente por un despliegue de la fuerza estatal muy potente, no solamente en contra del pueblo, sino que también en contra de la propia élite, ¿verdad? No podemos olvidar que las luchas durante el siglo XIX no solamente fueron contra el pueblo, sino también fueron entre la élite, ¿verdad? La guerra civil del 29, que termina con la constitución del 28, del siglo XIX, es una guerra al interior de la élite. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la guerra civil de 1891. Y eso, claro, en el contexto de una represión sistemática en contra de los pueblos en general, contra el pueblo mapuche, con eso que se ha llamado la pacificación de la Araucanía durante el siglo XIX, pero también contra distintas formas de movilización social que caracterizaron al siglo XIX. Estoy pensando, por ejemplo, en la revuelta de Santiago de 1859, en la rebelión de Copiapó de 1851, en la forma en la que fue reprimida la Sociedad de la Igualdad en la década del 40 y 50, y un largo etcétera. O sea, lo que uno puede identificar que tienen en común estos procesos es precisamente eso, ¿verdad? Una forma de represión estatal en contra de las disidencias, principalmente contra la disidencia popular, principalmente contra las formas de construcción alternativa de poder político desde las bases sociales, pero también incluso entre la propia élite, ¿verdad? Ahora, claro, el proceso del 25, este que fue protagonizado por Alessandri y Carlos Ibáñez del Campo en distintas etapas, tiene de alguna manera el mismo tufo, no sé, el mismo aire, ¿verdad? Porque hay una disputa intraélite, pero en el contexto de la irrupción de los movimientos sociales, principalmente de los nacientes partidos obreros, ¿verdad? Desde la cuestión social de finales del siglo XIX
hacia las represiones más duras que hemos vivido en la primera década del siglo XX. La matanza de Santa María de Iquique, ¿verdad? En Valparaíso, en Talcahuano, Santiago, dan muestra de que esos clivajes se van superponiendo unos a otros, donde hay disputas al interior de la élite, pero también hay disputas contra formas alternativas de construcción de poder popular. Ok. Y Me yo gusta. creo que en este proceso estamos viendo una cuestión similar. ¿Ah? O sea, no solamente en la Constitución del 80, sino que ahora mismo estamos viendo que desde octubre hay una manifestación de poder político alternativa, ¿verdad? Que busca un cierto encauzamiento institucional, eh, pero la represión por parte del Estado no ha parado desde el 18 de octubre, A mí, ¿verdad? ahí dentro de esa lectura que tú haces de que busca un cierto encauce institucional, quizás lo podría polemizar. No sé si el pueblo movilizado en las calles estaba buscando el acuerdo del 15N, ¿no? Mm. Porque básicamente yo lo interpreto como que un acuerdo de élite y que nuevamente tiene como una figura paternalista, donde el pueblo tiene que principalmente ir a votar de entrada y de salida. Pero no se le reconoce esto como de un sujeto político y que la Constitución del 80, que tú lo planteas en tu libro, ¿no? Que lo recomiendo todo esto, el libro de Jaime, que se llama Chile decide, ¿no? Una nueva Constitución. Así que si lo pueden comprar ahí está bueno. A lo que digo yo es que nuevamente el sujeto, el pueblo se entiende como un actor de segundo plano, un actor de reparto. Y me parece que acá lo fundamental es entenderse y entendernos, ¿cierto?, como un actor protagónico de los cambios. Por lo tanto, en esta vuelta me gustaría preguntarte algo súper que está en las conversas que tenemos de café, cuando nos encontramos por Zoom con los compas, que es la desconfianza que generó este proceso constituyente a partir del 15N, y sobre todo con la ley 21.200. Entonces la pregunta tiene que ver un poco técnicamente, ¿no? ¿Tú veías en la ley 21.200 una barrera de entrada para el movimiento social, para el movimiento popular, en definitivamente para esta fuerza que impugna al poder? Eh, ¿Crees tú que va a haber una representación entonces en la Convención Constitucional a partir de esta ley 21.200 realmente de actores políticos nuevos y no va a ser la élite que se va a ver Mm. reflejada ahí? Mira, es una respuesta compleja la que voy a dar porque está llena de matices, está llena de zonas grises, ¿ya? Mira, yo tengo la impresión de que la crisis política en la que estamos se va a resolver simultáneamente con mejor representación y con mayor participación. No basta, evidentemente, la representación democrática, pero tampoco basta la sola participación democrática. Necesitamos de los dos espacios. El acuerdo del 15 de noviembre es la más pura expresión de la representación, un espacio donde hay solamente representantes elegidos democráticamente, donde no hay ciudadanía presente, donde no hay pueblo movilizado, están solamente los representantes y que toman el tipo de decisión que ese espacio puede tomar. Ese espacio no podría haber tomado una decisión muy distinta, salvo que hubiese abierto el espacio a la participación democrática de los sujetos que estábamos movilizados. Ahora, lo que a mi juicio es interesante es notar que desde noviembre, incluso desde la ley 21.200 en adelante, las condiciones de participación constituyente cambiaron. Después de diciembre se aprobó el carácter paritario de la Convención Constitucional, se aprobó la autorización de los escaños reservados por los pueblos originarios, cuyo mecanismo está en discusión ahora. Se introdujeron algunas mejoras, algunas reformas para mejorar la condición de participación electoral de los independientes, y eso ocurrió después. Ocurrió después del 15 de noviembre, ocurrió después de la ley 21.200. ¿Por qué ocurrió esto? No ocurrió por obra y gracia de la representación, porque la representación no quería constituyente paritaria, no quería escaño reservado. Esto operó gracias a la participación ciudadana y gracias a la presión política que se agenció desde las calles. Esos dos elementos yo creo que tienen que ser puestos encima de la mesa para entender qué tipo de resultados se espera del proceso constituyente. Y ahí, y ahí, Porque y ahí viene la pregunta de cajón, pues, ¿cuáles serían esos resultados que garanticen que este proceso constituyente o que esta constitución realmente sea transformadora y no sea una continuidad de la dominación? mira, es que para allá voy. El objetivo, mira, va a ser un poco raro la agua que voy a decir ahora, pero mira, el objetivo del proceso constituyente no se acaba con la nueva constitución. ¿Cachai? Eso no es el objetivo final.
bueno, creo yo, igual puede que no estemos de acuerdo. Yo creo que el verdadero objetivo del proceso constituyente es generar las condiciones que nos permitan a nosotras, las personas comunes y corrientes, transformar las estructuras de poder de la sociedad. No colgar todas nuestras expectativas de la nueva constitución, sino que permitir que desde este proceso constituyente en adelante las instancias de participación ciudadana se encuentren permanentemente abiertas, ¿verdad? De modo tal de que seamos capaces de recuperar todos los espacios políticos que nos fueron arrebatados probablemente desde el golpe de Estado en adelante, pero de manera permanente. La nueva constitución va a generar, creo yo, mejores condiciones para la representación política. Eso es probable que ocurra. Es probable que tengamos, por ejemplo, un Congreso unicameral. Es probable que no tengamos trampas en la Constitución. Es probable que tengamos mecanismos de participación directa del tipo iniciativa popular de ley u otro similar. Claro, Pero eso no es suficiente. ¿Cachai? Eso no es suficiente porque eso sigue siendo una demanda política importante que yo comparto, pero que se agota en el aparato estatal. Lo que yo creo que el pueblo está demandando es la apertura de espacios de participación ciudadana permanentes, Jaime, cotidianos. ¿Cachai? Y yo creo que eso se verifica principalmente a nivel de los gobiernos locales. Ahí la Constitución tendrá que decir algo, ¿cachai? Evidentemente en materia de gobierno local y ordenación territorial del poder. Pero el principal efecto, creo yo, de esta demanda constituyente, ya no tanto de la destituyente, ya no tanto en clave antineoliberal, sino que de la constituyente, es generar prácticas políticas distintas, generar estructuras de relaciones sociales de aquí en adelante distintas. Y eso depende de la Constitución, pero también depende de cómo nosotras y nosotros protagonizamos esas prácticas políticas de aquí en adelante. ¿Cachai lo que quiero decir? O sea, hay una dimensión del cambio que también es responsabilidad nuestra, de que volvamos a los sindicatos, de que volvamos a la junta de vecinos, de que nos volvamos a organizar, ¿cachai? De que no abandonemos las calles cuando sea necesario salir a protestar, de que no abandonemos esa solidaridad con la que nos hemos apoyado en estos meses de octubre. Y ahí hay una cuestión que depende no de la representación política, sino que depende de la participación directa nuestra, del autogobierno incluso. claro, que uy, básicamente tiene que ver bueno, Nicolás quería hablar, así que me voy a sí, censurar un poco no, para pero que el Nico... antes que empiece Chispa, con el tema de la participación, o sea, lo que nos demostró el 18 de octubre, el cual se venía manifestando antes del 18 de octubre, son organizaciones, movimientos sociales que ya tienen alternativa, ¿ya? Alternativa al modelo que imperante neoliberal. Pero después del 18 de octubre se fortalecen la asamblea y se fortalecen también los movimientos en cuanto a sus propuestas y alternativas y diseño político de base constituyente. Y obviamente nos vemos ante este acuerdo del 15N y nos vemos ante este plebiscito que finalmente, y yo te lo digo porque participo en varias organizaciones territoriales, nos sumamos al plebiscito, a la prueba o convención constitucional, pero desde una mirada crítica, porque también tenemos mucha desconfianza con el proceso, pero esa mirada crítica es ir por ese proceso para generar escenarios políticos favorables para el movimiento social, para poner temas en el debate público y para desbordar el proceso. Eso como que se ha repetido en varias organizaciones, como que en la convención constitucional se puede Sí, desbordar verdad. el proceso. Entonces, la primera pregunta es cómo, ¿por qué, bajo tu mirada, bueno, las organizaciones territoriales tenemos una mirada, pero bajo tu mirada, ¿por qué tenemos que confiar en este proceso de convención constitucional si es poco participativo para estas organizaciones territoriales y movimientos sociales en cuanto a representación? Porque tenemos que ir bajo la ley de partidos, la misma elección de diputados. Sí. Segundo, ¿cómo pueden dialogar estos espacios deliberativos de las bases con este proceso de convención constitucional? ¿Te fijas? Porque hay dos cosas, de participación y representación. ¿Cómo dialogan? O sea, una va a desbordar la otra, cómo es hacer presión, ¿cómo lo ves tú en esa? Ya. Mira, yo lo que he estado tratando como de reflexionar a propósito de cómo confiar es algo así como que estamos llamados a confiar, pero no nos podemos confiar. O sea, una cosa es confiar y otra cosa es confiarse, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Hay una dimensión del proceso de cambio que necesariamente se va a verificar en clave representativa.
Yo creo que eso es así. Nos guste más o nos guste menos, pero es así. Va a haber representación. No hay política sin representación, ¿verdad? Porque somos 17 millones de personas, la acción política es colectiva, ¿verdad? Y el carácter colectivo de la acción política requiere alguna dimensión representativa. El punto es que no puede agotarse en la mera representación. Por eso no nos podemos confiar, ¿cachai? En castellano, ¿qué significa esta cuestión? Primero, significa que tenemos que elegir bien a nuestros representantes. No solamente para la constituyente, también para el Consejo Municipal, para la Cámara de Diputados, para el Senado y para la Presidencia. Tenemos que elegir mejor a nuestros representantes. Pero además tenemos que estar permanentemente movilizados, movilizadas, porque esa lectura crítica de los procesos institucionales en general, esa lectura que desconfía con muy buenas razones, porque ya nos han perjudicado bastante en el último tiempo, o sea, nos han engañado varias veces ya en las últimas décadas, esa desconfianza bien ganada respecto de los procesos institucionales tiene que traducirse, creo yo, no en desmovilización, no en un repliegue a nuestros espacios privados, sino que en una, como decías tú, en un desbordamiento, ¿verdad? En participar mucho más allá de los márgenes que estaban previstos institucionalmente. Siempre van a haber caminos institucionales previstos para la representación ciudadana y para la participación ciudadana. Yo creo que depende de la participación de la ciudadanía si esos márgenes nos quedan estrechos o nos quedan anchos. Siempre está la posibilidad de que nosotros vayamos más allá, siempre. El punto está en que eso depende de nosotras, depende de nosotros, no depende del diseño institucional. Y el mejor ejemplo, creo yo, es el carácter paritario de la constituyente. Algo que el Congreso no quería, algo que no pudo entrar en el acuerdo de noviembre y que entra después como consecuencia de la presión ciudadana. La autorización del retiro de los 10% de los fondos previsionales. La clase política no quería autorizarlo, no estaban los votos y presión se consiguió. ¿Cachai? Entonces yo creo que eso es como lo primero. Hay espacio siempre para desbordar las fronteras institucionales, pero eso requiere organización. Y en la segunda pregunta, ¿cómo vinculamos la discusión en la Convención Constitucional con la discusión en los territorios? Va a depender de cómo se mantengan movilizados los territorios. Primero. Y segundo, va a depender de que la propia Convención establezca también un mecanismo de votación donde se puedan presentar propuestas que surjan desde los territorios. Y yo creo que ahí el vínculo entre la discusión constitucional y la discusión territorial van a tener que ser los representantes, ¿verdad? Ellos van a tener que ser los encargados de ir a los territorios, organizar actividades, vincularse con el pueblo movilizado y llevar las propuestas que ahí surgen a la convención para que puedan ser discutidas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Oye, estamos conversando con Jaime Baza, ¿cierto?, sobre el proceso constituyente, contingencia y cómo vamos mirando este proceso de una perspectiva más crítica, ¿no? Ya hemos hablado respecto de no depositar todas las energías en la convención constitucional, sino que esto depende de que el sujeto político, el pueblo organizado finalmente, tome su rol para poder llevar adelante las transformaciones. Me gustaría hacerte una pregunta, Jaime, en relación a la síntesis, ¿no? Cuando uno aborda la Constitución, cuando uno aborda este proceso, surgen estas dos ramas. Por un lado, entender el aparato jurídico estatal, la institución, los órganos de poder, el Estado, ¿no? Por otro lado, los derechos sociales. Y creo que en esa área de los derechos sociales, el movimiento popular debiese profundizar mucho más, ¿ya? No tan solo de cara al proceso constituyente, sino de cara a cómo entendemos la sociedad futura, en cómo entendemos las relaciones de poder, en cómo entendemos nuestra existencia, nuestra vida el día de mañana, que es más profundo que simplemente cambio y reformitas, ¿no? Es cómo entender la vida. Y creo que en esa perspectiva me gustaría que tú nos plantearas estos derechos sociales. ¿Cuáles, según tú, son los elementos centrales que permitirían estas condiciones de existencia para el despliegue de una fuerza que irrumpe el día de mañana o de una sociedad mucho más democrática? ¿Por dónde debiese pasar ese eje de discusión respecto a los derechos sociales? Tenemos hartas materias, AFP, salud, educación, el tema laboral, pero si nos tenemos que quedar con síntesis, con ideas muy acotadas, ¿por dónde debiese enfocarse ese eje temático, esa centralidad en la discusión de los derechos sociales? Mira, este puede ser uno de los ejemplos más potentes del tipo de cuestiones que no se pueden resolver desde arriba, sino que tienen que ser resueltos desde abajo, ¿verdad?
los derechos sociales para la élite no son un problema, ¿verdad? La élite no tiene problemas de salud, de educación, de trabajo, de vivienda ni de seguridad social. No son problemas para ellos. Nunca lo han sido y nunca lo van a ser. Entonces, la única forma de que podamos efectivamente pensar un tipo de sociedad distinta es que esa reflexión sea protagonizada por la organización social, ¿verdad? Y no por la élite. Ahora, eh, el punto, el desafío, creo yo, está en pensar los derechos sociales no solamente desde la prestación estatal, ¿cierto? No solo desde la demanda de servicios del Estado hacia las personas, sino que principalmente del protagonismo que las sociedades, que las organizaciones, que las comunidades organizadas tienen en los sistemas de protección de derechos fundamentales y especialmente en los derechos de carácter social. ¿Qué quiero decir con esto? La provisión de derechos sociales requiere de un aparato eh, burocrático, financiero, estatal, súper importante, ¿verdad? Porque hay que financiar, no sé, hay que financiar hospitales, hay que financiar universidades, hay que financiar colegios, hay que construir vivienda, bueno, etc. Y ese diseño, ese aparato, siempre ha estado en poder de la élite que maneja el Estado, siempre. Siempre, incluso en el estado de bienestar europeo, ¿verdad? El pueblo siempre ha estado al margen, siempre se ha relacionado con estos derechos sociales desde la perspectiva que la derecha critica, que es en clave asistencialista, en clave vertical y desde la judicialización de las prestaciones individuales. Yo creo que la clave está en entender que los derechos sociales son bienes públicos, la educación es un bien público, la salud es un bien público, lo estamos viendo ahora probablemente mejor que nunca con esto de la pandemia. La vivienda es un bien público. Entonces, como bienes públicos, primero, no pueden estar entregados al mercado. Segundo, no pueden estar entregados solo al Estado, ¿verdad? Tercero, tiene que haber una participación de la ciudadanía en la definición de los mecanismos, de los diseños institucionales, las políticas públicas, a partir de las cuales se protegen y se garantizan estos derechos. Y eso significa eh, fortalecer la organización social, ¿verdad? Vincularla al aparato institucional a través del cual se realizan estas prestaciones sociales y de alguna manera entregarle las herramientas necesarias, no solamente para garantizar que esos derechos se protejan, sino que además para evitar retrocesos. Lo que marca la historia del estado de bienestar son los retrocesos en materia de derechos sociales. Lo hemos visto, lo estamos viendo ahora después de la crisis subprime del 2008. Entonces, el mayor protagonismo de la sociedad civil debiera ser una palanca, ¿verdad?, para garantizar estos derechos de mejor manera. Oye, hay una, Nico, no sé si queréis seguir preguntando, pero me surge ahí mismo otra interrogante, ¿no? Que tiene que ver con los milicos. ¿Ah? Entonces, cuando uno revisa la historia de Chile, te vais dando cuenta de que los milicos son súper clasistas. O sea, por un lado está oficial, por otro lado para su oficial. Por otro lado, tenéis que los milicos finalmente, cuando hay coyuntura de lucha de clases álgidas, ¿no? Donde hay proyectos ya en pugna, finalmente intervienen. No es la excepción, es la regla, es la norma. Entonces, cuando habláis de cambios constitucionales, ¿cómo se puede entender la relación cívico-militar? ¿Cómo se puede entender una democratización de la milicia? Que también lo vemos con los pacos hoy día, que son súper verticales y básicamente son una policía militar en las calles, ¿no? Entonces, que son elementos estratégicos, finalmente, para la impugnación. No solamente para impugnar, sino para la transformación, ¿no? Pensando en un ciclo histórico de que hoy día estamos asistiendo a un nuevo proceso para adelante, incierto, ¿cierto? Pero que se abre un escenario nuevo, donde quizás en 10 años más vamos a estar viviendo una lucha de proyectos fuertes. ¿Cómo entender entonces ahí este cambio constitucional que genere, ¿no?, una relación distinta ahí? ¿Es una materia esencial? ¿Nos podemos meter en eso? ¿Es como un tabú con respecto al tema de los milicos? ¿Qué relación puedes tú establecer ahí? Es un tabú, ¿eh? Es verdad. Esta es de las cuestiones de las que no se puede hablar, güey. ¿Eh? Mira, yo tengo la impresión de que el principal desafío en clave democratizadora de las instituciones armadas y policiales pasa por su integración en la sociedad. Yo creo que siempre se piensa en su democratización en clave de sometimiento al poder civil.
Y yo creo que esa perspectiva no es suficiente. Debiéramos pensar, porque el problema que tenemos con las Fuerzas Armadas no es su independencia del poder civil solamente. El problema que tenemos con las Fuerzas Armadas es que están segregadas de la sociedad. Entonces yo diría que lo primero es efectivamente generar mecanismos institucionales para someter efectivamente a las Fuerzas Armadas al poder civil, pero además me parece que es clave integrarlos en la sociedad. Por ejemplo, las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas son prácticamente universidades, son prácticamente institutos profesionales. Esos institutos podrían estar abiertos al pueblo. Ahí podría matricularse cualquier persona, porque además son financiados por el Estado. Por ejemplo, me parece que es clave terminar con la división de escalafones, que tú lo comentaba recién, Claudio. El escalafón único es fundamental. Que las carreras militares y policiales estén marcadas por el mérito, por las capacidades individuales, por el trabajo, por el estudio, por el esfuerzo, y no por su origen socioeconómico. No tiene sentido que haya oficialidad y suboficialidad marcado por tu origen socioeconómico, ¿verdad? Lo mismo con las poblaciones militares. Las poblaciones militares deberían abrirse, ¿verdad? Porque son parte de la sociedad, son parte de la comunidad que debiera integrarse al resto de la población. Entonces, el problema que tenemos hoy día es que, más allá de cuán privilegiados sean, las Fuerzas Armadas tienen poblaciones separadas, colegios separados, institutos profesionales separados, sistema de seguridad social separado, tienen todo separado. Entonces, en ese contexto, volver las armas que tienen para defender al pueblo contra el pueblo y en defensa de sus privilegios, escucha, está a la vuelta de la esquina, ¿verdad? Sí, po. Sí, po. Entonces, por eso y ahí el desafío yo creo que es integrar, ¿no? Generar espacios de encuentro entre las fuerzas militares y la ciudadanía civil, de modo tal de que ser uniformado sea un trabajo como cualquier otro, ¿cachai? No que sea un privilegio, no que sea una sociedad paralela con sus propios colegios, etcétera, etcétera, sino que sea una pega, que sea un trabajo, bien remunerado a lo mejor, bueno, ya está bien, podremos conversar de eso, pero que sea un trabajo más, ¿verdad? Sí. Que se forme junto con los demás hijos de vecinos, que estudien en los mismos institutos profesionales, ¿verdad? Y apuntar al escalafón único. Yo creo que esa cuestión es clave, escalafón único. Dale. Estamos conversando con Jaime Baza sobre el Jaime, proceso constituyente y Nicolás, ¿querés preguntar algo? Dale. sí, con respecto ya, Claudio mencionó algo de los derechos sociales, que son temas que los movimientos sociales han puesto en el tapete en estos últimos años, no solamente del 18 de octubre en adelante, o sea, el fin de la AFP, ¿no es cierto?, otro sistema de pensiones, temas sobre la naturaleza, derecho a la naturaleza, desprivatización del agua, ya más o menos sabemos cuáles van a ser los temas en esta nueva constitución. O sea, también hay movimientos que plantean este tema de nacionalización, por ejemplo, nacionalización de los recursos naturales. Otros plantean gestión comunitaria de los bienes comunes, de los elementos naturales. O sea, quiero ver bajo tu perspectiva, ¿cómo ves tú estos temas? ¿Cómo se van a discutir? ¿Qué se puede plantear? ¿Qué puede quedar después de eso? Que son temas estructurales de un país, o sea, de base económica, o sea, hablar de nacionalización de los recursos naturales, del cobre, del litio, y otros movimientos como al que pertenezco yo, que el MAT, no hablamos de nacionalización, hablamos de gestión comunitaria, otorgar poder a las cuencas, a las comunidades, ¿no es cierto?, a las provincias, a las comunas, que... Exactamente. Te muteaste, weón. Sí. Nico, No, te no, no, muteaste. no te estoy escuchando, Nico. Te muteaste, weón. Se me mutió, ya. Ahí sí. Que son temas constituyentes que se plantean hace mucho tiempo, por ejemplo, en la explosión de las regiones, Aysén, Freirina, ¿no es cierto?, que tienen un fuerte carácter provincial. Entonces quiero preguntarte por temas de cómo ves la discusión de estos temas, qué se va a provocar acá en temas de conflictos de clase, y sobre todo el tema de la organización territorial del Estado. ¿Qué puede quedar también a partir de este sentimiento incluso anticentralista, que surge Sí. a partir de una vivencia ya que se viene arrastrando desde mucho tiempo, sobre todo en la región en Chile, y de muchos movimientos sociales de carácter ambiental? Eso. Mira, yo creo que esta es la perspectiva con la que traté de responder, no sé si lo conseguí, la pregunta a propósito de los derechos sociales, ¿verdad? Porque no basta con estatizar
¿verdad? Sí, la ciudadanía sigue mirando, sentada en la vereda, esperando que las cosas funcionen bien. Con el tema de la gestión de los recursos naturales ocurre lo mismo. No basta con expropiar, o sea, esa no es la solución, no basta con estatizar, esa no es la solución. El problema que hay hoy día no solamente eh, de explotación extractivista de los recursos naturales, sino que es además, de marginación de la ciudadanía de todo el proceso de gestión de los recursos naturales. Entonces, desde esa perspectiva, recuperar el agua, por ejemplo, no significa recuperar el agua para el Estado, significa recuperar el agua para las comunidades que viven, ¿verdad?, en torno a los recursos en cuestión. Y esto lo digo pensando, por ejemplo, en que hoy día la gran minería del cobre, las minas de cobre son estatales, son de propiedad del Estado. El problema es el sistema de concesiones que ha privatizado la explotación de las aguas, de la minería. Y con las aguas ocurre una cuestión similar. Las aguas son bienes nacionales de uso público. Las aguas son públicas, por definición del Código Civil y por definición del Código de Aguas. El problema es el régimen de concesiones, que entrega permisos para explotar el agua que terminan generando el efecto contrario y la privatizan, al punto de que esos derechos de aprovechamiento de agua se pueden vender. Entonces, claro, se genera esta dicotomía absurda, ¿verdad?, donde bienes públicos, como las minas o las aguas, son explotados como si fueran bienes privados. Y ahí la clave no está en cambiar de dueño, ¿verdad? La clave no está en pasarle la explotación de las minas al Estado, ¿verdad? Quitársela a la empresa y pasársela al Estado. La clave está en incorporar a la ciudadanía, en darle poder, como decías tú, Nicolás, a las comunidades que participan o que viven, ¿verdad?, en los territorios donde se generan esta explotación. Y en materia de derechos sociales yo creo que el desafío es el mismo, ¿verdad? Pensemos en el Sename. Probablemente si el Sename fuera gestionado con participación de la comunidad, donde viven esos niños en situaciones de vulnerabilidad, probablemente el Sename sería distinto, ¿verdad? Pero claro, es un negocio que está privatizado, el 90 y tanto por ciento de los centros del Sename están concesionados a empresas y proveedores privados, y eso te genera no solamente condiciones de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sino que además te margina a la sociedad, a la comunidad, que no tiene pito que tocar básicamente en esas cuestiones, salvo salir a reclamar. Entonces, ahí el concepto de empoderamiento me parece que es clave. Sí, me gustaría ya entrando al último cuarto del programa, el último cuarto del programa, es una pregunta igual picarona, po. ¿Vaya como candidato a la convención o no? Puta, Ya, no voy a ir con la que no, que sí, estoy disponible, no, igual me gustaría. está Sí, en la cabeza esa imagen. ¿Sí? sí, porque sí, sería súper bonito participar de esto. Igual he estado trabajando en estos movimientos por Asamblea Constituyente hace un buen rato, ¿verdad? Del 2013, 12, 13. Y nada, pues sería bacán participar. Sí. ¿Y como independiente o con alianza con algún partido, algún pacto? Mira, yo soy independiente, no tengo militancia en ningún partido político, y yo la verdad que ahí tengo que ser súper sincero, yo tengo una contradicción, porque los partidos políticos se han ganado, han hecho mucho mérito para ganarse nuestra desconfianza, pero por otro lado, los partidos políticos siguen siendo un espacio clave para la articulación de la acción colectiva. Entonces, tengo por así decirlo, esa contradicción, ¿verdad? Yo creo, a lo mejor es por mi sesgo profesional, porque soy abogado, puede que sea por eso, yo creo que las instituciones son importantes, ¿verdad? Y las instituciones de representación son importantes para la política, para que la política funcione, y necesitamos instituciones de representación, puta, al servicio del interés general, ¿verdad? No al servicio de intereses particulares. Y eso pasa por, creo yo, transformar esas instituciones y no por eliminarlas. Ya, Entonces, no perfecto. sé, probablemente vaya como independiente en alianza con algún partido o algo por el estilo. Ya, pero no hay rollo con eso. Oye, Jaime, otra pregunta que te quiero hacer. En tu libro es súper clave, propositiva, ¿no? O sea, siempre estáis tirando el chorizo de que hay que confiar, hay que participar, esta es una oportunidad que Mm. tenemos, vamos para adelante y todo el rollo.
pero todo proceso tiene luces y sombras. ¿Cuáles son las sombras de este proceso? ¿Cuáles son los miedos que tú también tenías de esto? Eh, ¿Dónde finalmente está la trampa en esta vuelta? ¿Dónde podemos sospechar? ¿Dónde hay que poner el ojo también? ¿Ah? Sí, Entonces, finalmente, ¿cómo puta, Jaime buena va en este pregunta. proceso y dónde están las sombras? Me gustaría que... Mira, puta, es una súper buena pregunta, weón, porque, por ejemplo, ayer se celebraron 32 años del plebiscito del no, del 5 de octubre del 88. Y pasó ¿Ya? piola. Puta, sí, pues pasó piola. Pero mira, en ese proceso se abrió la reforma constitucional del 89. Esa reforma tiene varias cosas buenas, pero tiene algunas cositas malas. Los famosos 2/3 vienen de ahí. Los 2/3 no venían de la constitución original, venían de la reforma del 89, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiero decir con esto? En todos los procesos de cambio, donde hay expectativas transformadoras desde el optimismo, desde la esperanza, también hay margen para retroceder. Entonces me parece que tu pregunta es súper pertinente. Yo creo que hay básicamente dos cuestiones con las que hay que tener ojo. Primero, eh, el compromiso democrático de la derecha es muy bajo, por no decir nulo, ¿verdad? Y si algo ha caracterizado a los procesos de transformación de América Latina de las últimas décadas, es el escaso compromiso democrático de sus oligarquías. Yo creo que ahí tenemos un problema importante. Lo hemos visto sistemáticamente en las declaraciones de toda la derecha, de las dos derechas, ¿no? Que está al lado de allá y al lado de acá de la trinchera. Y eso me parece que es una cuestión importante que hay que considerar. Y lo otro es que yo tengo mucha esperanza, digamos, en que esto salga bien, porque confío en la participación. Confío en la participación como un espacio que permita mejorar la democracia y complementar su dimensión representativa. Pero el problema es que los únicos que quieren participación somos nosotros, ¿verdad? La institucionalidad no quiere participación ciudadana, el establishment no quiere participación ciudadana. Los únicos que queremos participación ciudadana somos personas como nosotras. Y ese espacio no se va a abrir automáticamente. Ese espacio de participación ciudadana no se va a abrir por obra y gracia, ¿verdad?, de quienes manejan el aparato estatal. Ese espacio de participación se abre con participación. Y Con, mientras más participemos, con participación, pero también con poder, porque sí, finalmente claro, pues. muchas cosas es participar, pero es como siga participando. Como No, pues no, no, no. te invitamos a la mesa del poder, pero cómete las migajas, que nos van No, quedando. pues yo cuando pienso en participación estoy pensando en redistribución del poder. Ya. No, claro, o sea, por ejemplo, mira, en el libro hay un par de cuestiones explicadas. Cuando hablamos de participación, casi siempre pensamos en dos tipos de reformas. Algunas reformas tipo iniciativa popular de ley, que en realidad tienen efectos sobre la democracia representativa porque permiten mejorar la representación, pero también hay otro tipo de reformas en clave participativa propiamente tal, que significa abrir los espacios de decisiones para que esas decisiones las tomen las personas que reciben los efectos de las decisiones, que es básicamente lo que decía Nico hace un rato, empoderar a las comunidades. Y eso significa abrir la participación, pero no a una reunión con té, café, galletas, donde el acta de la reunión está impresa antes de que uno llegue, sino que abrir los procesos de toma de decisiones a las comunidades que son afectadas por esas decisiones. Eso para mí es participar. Y ese espacio participativo no se abre solo, ¿verdad? Ese espacio participativo lo tiene que abrir la ciudadanía. Y lo abre la ciudadanía precisamente participando, movilizándose, estando permanentemente presente en la calle, eh, reivindicando ese espacio y esa cuota de poder frente a las autoridades, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Es un ejercicio permanente. Por eso decía al principio que el objetivo del proceso constituyente no se agota en la Constitución, porque de aquí en adelante, bueno, yo diría que desde el 18 de octubre en adelante, la participación ciudadana tiene que ser permanente, permanente. Claro, hay una figura que siempre ayuda en esto, que es cómo se construye la figura del héroe, ¿no? En la estructura dramática. Entonces, y todas las historias más clásicas tienen dos giros. Por un lado, cuando se presenta el conflicto, ¿no? Que podría ser el 18 de octubre, y después un giro final, ¿no? Una otra historia. Y el héroe, que en este caso sería el pueblo, tiene que recorrer todo ese desarrollo hasta el próximo giro de la historia, ¿no? Porque lo que pasó el 18 de octubre es finalmente que la historia iba para un lado, pero giró para otro.
¿Para dónde? No sabemos. Y ahí entonces donde el poder popular constituyente toma un rol protagónico en este proceso. Dicho eso, tenía una pregunta final, ¿no? Porque ya ir cerrando, nos quedan 10 minutos. Sí, no, los 2 tercios tú planteáis que genera materias de ley, si en los 2 tercios, ¿no? Se logra acuerdo, eso pasa a ser materia de ley, una cuestión así tiene el libro. Sí. ¿Ya? Mi pregunta es si eso no va a generar mayor inestabilidad para el futuro. En parte sí, más que inestabilidad va a generar incertidumbre. Y yo creo que la incertidumbre para este tipo de discusiones opera en favor de quienes queremos cambio. La certeza en un contexto de inestabilidad social como este es favorable al statu quo, ¿verdad? Eh, y además que hay que considerar que las sociedades contemporáneas, particularmente la chilena, son sociedades marcadas por la diferencia, ¿verdad? Marcadas por la existencia de distintos pueblos, de distintos sujetos políticos, etcétera, etcétera. Y una constitución no puede pretender zanjar todas esas diferencias, ¿verdad? No solamente tienen que quedar cuestiones abiertas para una discusión democrática posterior, sino que además la nueva constitución tiene que ser capaz de reconocer las diferencias constitutivas de la sociedad democrática. No puede ser una constitución perfectamente coherente, por ejemplo, desde una perspectiva ideológica, porque si fuera perfectamente coherente, desde una perspectiva ideológica, un sector importante va a quedar fuera. Y probablemente los que vamos a quedar afuera vamos a ser nosotros, no van a ser los de la élite. ¿Cachai? Entonces, igual es importante que la constitución deje ciertas cosas abiertas para que las podamos discutir después. Porque además que son condiciones de deliberación que van cambiando con el tiempo. Por la historia. Sí, oye, y otra vuelta que me gustaría preguntarte, Nico, te doy la palabra nomás para poder hacer un cierre. Se ha hablado mucho de la crisis de la democracia representativa, se ha hablado mucho de la crisis de los partidos políticos, y de qué otra forma entender también, lo voy a dejar abierto, no me la pregunta, ¿no? Entender la democracia directa con la digitalización, ¿no? Entender la democracia directa con el voto electrónico, con el voto por internet. ¿No habrá ahí también un mecanismo más democrático para los tiempos para futuro? ¿No se podrá incorporar aquello? Y lo otro que también lo planteó Tomás Murián, me parece, la última vez, que era que empecemos a elegir a los representantes a través del azar, de sorteo, ¿no? Como otra forma de entender la democracia. Hay un datito nomás respecto a eso, ¿no? Sí, súper, súper de acuerdo. Yo creo que efectivamente en el azar hay algo interesante. Ha ocurrido antes en la historia de la humanidad, no es nuevo, ¿verdad? Eh, y lo de las tecnologías, las nuevas tecnologías, yo creo que es algo que hay que explorar también, eh, teniendo presente un par de factores. Yo creo que un par de riesgos. Por lo pronto, la brecha tecnológica igual tiene un factor de clase social importante que habría que considerar. Y ese espacio tecnológico siempre es más fácil de manipular, o no sé si es más fácil, pero es manipulable. Y eso significaría pensar también formas que permitieran asegurar la confianza, ¿verdad?, en el resultado final de los procesos de participación política digital, por llamarlo de alguna manera. Pero Oh, sí, de todas maneras. se nos fue el Nico y le iba a dar el pase para que hiciera un último Justo cierre. para cerrar el Nico se nos fue, bueno. Dejó la bandera por lo menos. Claro, ahí está el Nico. Poder dejar una foto por último para pasar piola, pero. Oye, 54 minutos, te doy el tiempo, si es que Nicolás no se incorpora durante este proceso, para ya dar una palabra final, un cierre. Te agradezco igual la participación, Jaime, a los compas que nos están viendo, compartirla, difundirla. Esto también va a quedar alojado en el podcast que tenemos en Spotify, ¿cachai? Para que se pueda reproducir ahí. Bueno, Así que nada, pues, los últimos minutos para que puedas hacer un último cierre de tu intervención, marcar alguna tesis fundamental, algún llamado, alguna emoción que queréis plantear ahí y agradecerte. Pues. Una vez terminada la transmisión, igual nosotros nos quedamos unos 5 minutos para poder evaluar y conversar, pero te ya, damos súper. el pase para las palabras finales de Jaime Baza en este capítulo número 16 de Bandera Roja, Bandera Negra, donde las voces de la calle se hacen escuchar. Adelante, Jaime. Bueno, Claudio, muchas gracias. Mira, primero agradecerte mucho la invitación. Yo creo que es muy importante que estos espacios de conversación y de diálogo se abran, ¿verdad? Y que podamos efectivamente encontrarnos a conversar este tipo de cuestiones. Ojalá que pueda ser presencial la próxima vez. Y nada, hacer un llamado a participar. Yo creo que eh, tenemos buenas razones para desconfiar de la dimensión institucional de la democracia.
tenemos buenas razones para desconfiar de la representación, porque las instituciones públicas hace mucho tiempo que están siendo utilizadas para proteger intereses particulares y no para proteger el interés general. Pero las cosas no van a cambiar con nosotros y nosotras mirando desde la vereda, ¿verdad? Yo creo que la única forma de que las cosas cambien es con participación política efectiva. Y esa participación política tiene distintas manifestaciones. Tiene manifestación en la calle, en las organizaciones sociales, en el voto, ¿verdad? Yo creo que la última elección presidencial debiera ser una evidencia de lo importante que es ir a votar, y fortalecer también esa dimensión representativa de la democracia. Entre otras cosas porque mientras más presentes estemos, menos posibilidades hay de que las instituciones vuelvan a ser utilizadas para proteger intereses particulares. Yo creo que ese es el llamado, de alguna manera, que debiéramos estar procesando, que debiéramos hacernos a nosotras mismas, de abrir los canales de participación, pero con la conciencia de que esos canales no se abren desde arriba, sino que se abren desde abajo. O sea, la participación política solo se consolida en la medida que podamos efectivamente empujar esa participación participando, ¿verdad? Eso, y de nuevo muchas gracias por la invitación. Nico, ¿querías decir algo antes de irnos? Sí, disculpen que tuve que... Las labores reproductivas también. Oye, bueno, darte las gracias, Jaime, por esto, por este espacio también, por los insumos que también nos da en cuanto a la participación. Nosotros la entendemos más que nada dentro de un proyecto de poder popular, construcción de poder popular, que llevamos con Claudio de los años 2000 trabajando en las universidades, ¿no es cierto?, en organizaciones territoriales, como desde esa perspectiva, también con una mirada histórica. Entonces, también resaltar eso que tú lo señalas en algunos artículos, que al final todas estas tensiones desde el ejercicio del poder esconden el verdadero objeto en disputa, que es el poder económico. O sea, lo que está en juego acá son las alternativas económicas o sea, no la alternativa, sino que los modos de producción, las formas económicas que Chile va a tener en el devenir de su historia. O sea, vamos a seguir con neoliberalismo, vamos a seguir con mercado, vamos a seguir con extractivismo, o vamos a seguir con lo que están planteando los movimientos sociales, con un Estado plurinacional, con democratización de los bienes comunes, con gestión comunitaria de las aguas, con alcanzar el buen vivir, la soberanía alimentaria. Hay mucho insumo que están haciendo dentro de los movimientos sociales, y creo que es importante lo que señalas tú. O sea, si no potenciamos la organización, si no potenciamos a la ciudadanía, como dicen muchos y muchas, nos van a pasar, ¿no es cierto?, van a elaborar una constitución en la medida, ¿no es cierto?, de lo posible o bajo los intereses que siempre ha tenido la burguesía nacional. Entonces, yo creo que es tarea de todos y todas de que no sea así. Y eso tiene que ver con potenciar la organización territorial de base, potenciar las organizaciones territoriales para poder llevar a cabo esta alternativa y estos proyectos que la gente está planteando. Así que agradecerte por los insumos que nos da para la discusión, para este programa y para el debate. Gracias, Jaime. Ya, pues, Jaime, ahí estamos. Bueno, Nico, muchas gracias. Listo. Ya, pues estaremos en contacto entonces. Muchas Estamos en gracias. contacto, Jaime. Nos quedamos unos 5 minutos después para poder evaluar y conversar. Así que esté bien. Listo. Nos vemos en la Súper. próxima, compa. Que esté muy bien. Chao, chao. Fin de la transmisión.